Perfecto, muchas gracias nuevamente al Círculo de Arbitraje con el Estado del CAE por esta gentil invitación para discutir una serie de temas sumamente importantes en el marco de esta reciente Ley 32069 que trae una serie de cambios normativos importantes y entre ellos, en cuanto a las etapas, a las actuaciones preparatorias, me toca traer algunos alcances, algunas novedades sumamente interesantes que, digamos, si podemos rescatar cuál es una de las virtudes más importantes, uno de los grandes aciertos de esta norma, es que es una ley pensada y muy articulada con los objetivos y los desafíos más importantes que hoy atravesamos en el mercado de la contratación pública, tanto a nivel normativo como gestión. Y ahora, a partir de este tema que vamos a ver en actuaciones preparatorias, vamos a comprenderlo un poco mejor. Me gusta pensar que esta norma, atendiendo a estos desafíos, a estas, digamos, esta problemática que ha aflorado en el mercado de la contratación pública, ha buscado no solamente regular principios interesantes, sino aplicaciones muy concretas a estos principios que comentaba hace un momento el doctor Héctor Inga. Principios muy importantes como integridad, valor por dinero que fueron comentados, que creo que tienen una particular aplicación sobre todo en el marco de las actuaciones preparatorias. Y como sabemos, existe una suerte de pugna entre buscar este dinamismo, esta eficiencia que deben alcanzar las compras públicas y por otro lado garantizar o salvaguardar estos niveles de integridad y transparencia que tanto reclama nuestra compra pública nacional. Y en ese contexto, uno de los grandes desafíos que se identificó para diseñar esta norma es justamente poder diseñar un requerimiento adecuado para a su vez poder elegir al proveedor correcto para ejecutar sin ningún percance el contrato. Y en ese marco, las actuaciones preparatorias podrían ser definidas como esta gran primera fase en el gran proceso de contratación pública. Tenemos primero las actuaciones preparatorias que concluyen una vez se convoca digamos, el procedimiento de selección que da a su vez inicio a esta fase de selección, esta segunda gran fase y finalmente la ejecución contractual. Pero para poder tener un contrato ejecutado y cumplido, tenemos que pasar por esta fase originaria, que son justamente las actuaciones preparatorias, que es este gran conjunto de actuaciones previas donde la entidad contratante debe responder dos preguntas muy importantes en el proceso de abastecimiento. La primera es qué cosa necesito, cuál es la necesidad pública que estoy buscando satisfacer y por otro lado, cómo puedo resolver o satisfacer correctamente esta necesidad pública. Y en este binomio de necesidad y requerimiento es que se construye este proceso de actuaciones preparatorias. Ahora bien, para enfocarme concretamente en las novedades que trae la Ley 32069, me gustaría tocar en particular dos puntos muy importantes. Y esto es, en primer lugar, la segmentación de las contrataciones y por otro lado tenemos las herramientas de interacción con el mercado. Enfocándome en lo primero, en la segmentación de las contrataciones, vamos a ver que este proceso de actuaciones preparatorias es un proceso mucho más sofisticado, un proceso mucho más regulado que el que teníamos antes en la 30225. Lo que teníamos en el marco de las actuaciones preparatorias, digamos que daba lugar a una serie de actuaciones un poco más espontáneas, un poco menos reguladas, donde las entidades públicas, por prácticas de gestión administrativa, formulaban ciertos requerimientos a los proveedores que podrían eventualmente participar en procedimientos de selección. Lo que ha planteado esta norma es, digamos, ordenar un poco estas actuaciones y ofrecer a su vez a las entidades públicas mayores herramientas para, digamos, de alguna forma establecer una conexión, un vínculo, una colaboración entre el sector privado y el sector público, porque el primero, el sector privado, tiene una serie de información que puede poner a disposición del sector público para poder diseñar y modelar un requerimiento mucho más robusto, mucho más contundente. Y esto permite, digamos, salvar algunas de las deficiencias que ya conocemos que son generadas a propósito de tener requerimientos débiles o de requerimientos que no han sido correctamente construidos, como por ejemplo tener procedimientos de selección que concluyen en una situación de desierto porque no se diseñó correctamente el requerimiento, o tener una fase de ejecución contractual problemática, litigiosa,
porque no tenemos un requerimiento correcto y a propósito de eso el contratista por cuestiones de interpretación o porque en realidad ese requerimiento no podía atender correctamente la necesidad pública que fue identificada en su oportunidad, no se logró, digamos, desarrollar de la mejor manera. Entonces, atendiendo a estos obstáculos concretos y obedeciendo a los principios de eficiencia y eficacia ya conocidos, al principio de valor por dinero muy importante y con una serie de aplicaciones prácticas muy interesantes en esta norma, es que se ha buscado regular de una manera más detallada este gran proceso en el marco de las actuaciones preparatorias. Esto va un poco más atrás porque la primera novedad que comentaba es justamente la segmentación de las contrataciones. Y previo incluso a la elaboración del requerimiento, conocemos ya desde la 3025, incluso antes, que dentro de esta gran gestión tenemos un plan anual de contrataciones. Y este plan anual es diseñado a propósito de un cuadro multianual de contrataciones que se elabora sobre la base del POI, que es el Plan Operacional Institucional. Y sobre la base de este cuadro es que se van a segmentar estas contrataciones y esto quiere decir identificar con claridad qué tipo de bien o servicio vamos a contratar. Y en función a eso, podemos clasificarlos como bienes operacionales, rutinarios, críticos o estratégicos. Y uno y otro serán clasificados en esta fase primigenia, originaria, en la elaboración del cuadro multianual de contrataciones, de acuerdo a dos variables muy importantes, el riesgo y la cuantía. Y esto es interesante porque permite de una fase, desde un momento muy, digamos, inicial, en este gran proceso de diseño del requerimiento, identificar qué tipo de bien necesitamos y en función a eso, qué herramientas vamos a aplicar para poder obtener información del mercado para construir este requerimiento. Y como vemos en este plano cartesiano, los bienes operacionales son aquellos que tienen un bajo riesgo y una alta cuantía. Los rutinarios tienen un bajo riesgo y baja cuantía. Los estratégicos una alta cuantía y alto riesgo. Y por último los críticos con un alto riesgo y una baja cuantía. Y la norma además aporta algunas definiciones interesantes que vale la pena comentar para entender a cabalidad qué implica que tengamos una cuantía y un riesgo alto. Respecto a la cuantía, ha sido bastante escueta la norma al referirse a qué entendemos por cuantía alta. Básicamente, cuando se trata de un monto que en la segmentación, en esta fase de diseño, digamos, del cuadro multianual, supera el 10% del monto total de las contrataciones que se encuentran previstas para ese año. Entonces, estamos hablando de un porcentaje bastante importante en el ámbito de la planificación de la compra pública. Y en cuanto al riesgo, básicamente lo que señala la norma es que hayan situaciones que puedan, digamos, comprometer eh, la selección del proveedor atendiendo a la poca competencia que se aprecia en este mercado, ya sea porque hay una situación de desierto, porque tenemos pocos proveedores ofreciendo el bien o servicio que se busca, digamos, evaluar para hacer este requerimiento, y finalmente cuando existe una disponibilidad limitada del bien o servicio en el mercado por una situación de desabastecimiento o cualquier otra que, digamos, pueda comprometer la disponibilidad del bien. Y en función de estos criterios, de estas dos variables, es que se va a segmentar el bien con la finalidad de ir al segundo punto que les comentaba, que son las nuevas herramientas de interacción en el mercado. Tenemos un bien segmentado, ya podemos, digamos, identificar si este es un bien crítico, rutinario o de la naturaleza que fuere. ¿Cómo sabemos cuál de las herramientas vamos a utilizar? En este caso, la norma ha previsto, digamos, dos tipos de procesos o dos mecanismos para poder obtener información del mercado. El primero es la indagación de mercado, que es un procedimiento esencialmente interno, es decir, ocurre al interior de la entidad pública. Y a partir de este procedimiento de indagación, las entidades públicas van a poder recabar información básicamente documental que obre en sus expedientes, en procedimientos de contratación anteriores, siempre atendiendo a que sea respecto a los tres ejercicios anteriores. Y con esto se busca tener cotizaciones actualizadas para no, digamos, desfasar el precio que podría solicitarse para determinado bien y sobre todo las condiciones o la tecnología no sea lo suficientemente antigua para distorsionar el requerimiento. Entonces, sobre la base de esto, la indagación está pensada para una segmentación de bienes más sencillos. Por ejemplo, tenemos los rutinarios y los operacionales, que están caracterizados por tener un bajo riesgo. Es decir, no estamos ante un mercado concentrado o ante un bien o servicio que, digamos, tenga alguna circunstancia que afecte la disponibilidad inmediata de los mismos.
Y por otro lado, la consulta al mercado, que es lo que conocemos bajo la 30225 como las cotizaciones y en general todo mecanismo que demande que las entidades públicas recurran al mercado, al sector privado, para poder obtener información. Y en esa medida se trata de un procedimiento externo. Ahora bien, vamos a ver en un momento que esta consulta al mercado no es lo mismo que teníamos en la 32, en la 30225, sino que en la 32069 tenemos un abanico de posibilidades nuevo que abre, digamos, la puerta a una mayor flexibilidad, a obtener mayor información y, digamos, articular los esfuerzos del sector público y del sector privado, pero que a su vez esto podría, digamos, generar una situación de vulnerabilidad en este proceso de adquisiciones, porque de alguna manera esta mayor flexibilidad, y era un poco lo que les comentaba al inicio con la pugna que existe entre los valores que vamos a privilegiar en la compra pública, también abre la puerta a situaciones que podrían ser irregulares y hay que reconocerlo. Y en ese ámbito podemos reconocer también que los tipos de interacción que se utilizan van a depender, como les decía, de qué tan riesgoso o qué tan alta es la cuantía de cada uno. Pero ahora, ¿cuándo utilizamos una básica o una avanzada? Que es el siguiente punto que corresponde comentar. Básicamente, tenemos una interacción de naturaleza básica cuando se utiliza mínimo una sola fuente y avanzada cuando deben utilizarse dos o más fuentes. Y esto dependerá de si utilizamos un mecanismo de indagación o de consulta al mercado. En la indagación, como les comentaba, tenemos básicamente la revisión de documentos históricos, de información de procedimientos tanto al interior de la propia entidad contratante como de otras entidades que podrían haber tenido una experiencia similar en el diseño del requerimiento. Y en cuanto a la consulta, tenemos un tipo escrito que básicamente se asemeja a las cotizaciones o la difusión del requerimiento que se venía aplicando en la 30225, pero ahora también tenemos reuniones, que es bastante interesante porque, digamos, abre la puerta a tener un contacto mucho más directo con los proveedores que podrían estar eventualmente interesados, pero siempre pensando que el proceso que digamos que se instaura en esta fase de actuaciones preparatorias está pensado para alimentar de información a la entidad pública y no al privado. Y en ese sentido se pueden convocar reuniones de uno a uno, es decir, reuniones bilaterales con un solo proveedor, donde van a, digamos, discutirse cosas un poco más específicas respecto a los bienes y servicios que estos ofrecen, o de uno a muchos, que son reuniones más, digamos, que convocan a más proveedores, donde se podrán también revisar cuestiones respecto al requerimiento, a las características técnicas que deben tener estos bienes o servicios para poder construir un requerimiento sólido que justamente nos permita tener una convocatoria, un procedimiento donde tengamos una múltiple concurrencia de proveedores y finalmente un contrato adjudicado con una fase de ejecución contractual libre de percances. Y justamente estas dos, digamos, herramientas de interacción de mercado pueden aplicarse de manera conjunta para que pueda fortalecerse los mecanismos que tenemos para obtener más información del mercado. Respecto a toda esta información que hemos recabado, la entidad pública finalmente va a aprobar un tercer punto que es muy importante comentar aquí, que es la estrategia de contratación, que es, digamos, este corolario que podemos obtener a partir de toda la información que hemos recabado en este proceso y consta básicamente de lo siguiente. Nos va a dar información sobre el tipo de procedimiento de selección que va a ser convocado, eventualmente con este requerimiento más perfilado, o si, por ejemplo, vamos a requerir una modalidad no competitiva, la propuesta de los factores de evaluación, si es que se requiere algún tipo de garantía en particular, los mecanismos de contratación, la asignación de los riesgos que corresponde. Entonces, también tenemos una estrategia de contratación que es un paso que alimenta, que dota de mucha más solidez a este proceso de actuaciones preparatorias, que de alguna manera viene a complementar y a subsanar estos vacíos que veíamos previamente con esta experiencia de la 30225, un poco menos regulada, con menos información a disposición de la entidad pública, pero que en este proceso permite construir, digamos, requerimientos mucho más sólidos y superar estas, digamos, problemáticas que venía afrontando el mercado de las compras públicas respecto a no poder diseñar un requerimiento adecuado en los distintos procedimientos, ya sea para adquirir bienes, obras o servicios.
Entonces, básicamente, el proceso queda de la siguiente manera. Como podemos ver, el diseño de la estrategia de contratación se realiza a partir de la interacción del mercado y que tenemos distintos tipos de mecanismos para poder llevar a cabo esta evaluación y nutrir a las entidades públicas de mayor información. Y esto es importante porque tenemos un procedimiento mucho más ordenado, mucho más metódico y que, digamos, permite a los funcionarios tener una planificación mucho más ordenada y mucho más contundente para construir sus requerimientos, lo cual no solamente considero que es una mejora desde el punto de vista normativo, sino también de gestión. Entonces creo que esta es una novedad bastante importante que esperemos que pueda ser implementada de la mejor manera y que permita a nuestros expertos, a los especialistas, a los compradores públicos de las distintas entidades contratantes, ir perfeccionando la construcción de sus requerimientos e ir profesionalizando el mercado de la compra pública desde el sector público. Muchas gracias.